Muy bien. Dios bendiga a todos y cada uno, tanto de los que estamos aquí presentes como de mis hermanos de Ciudad de Refugio en Chalco. Padre, en esta hora te doy gracias por esta palabra. Creo firmemente, Señor, que tu palabra caerá en buena tierra. Los corazones de este pueblo y de mis hermanos en Chalco son buena tierra que pueden dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Que a cada persona que escuche este mensaje, Señor, le sea de bendición porque es tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Nuestro tema tiene que ver con el tipo de pruebas a las cuales pasamos cada uno de los cristianos y cuál es el objetivo o el propósito de Dios el que tengamos estas pruebas. En el libro de Santiago, capítulo 1, voy a leerles de la siguiente manera y dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ok, aquí la palabra de Dios dice que tenemos que tener sumo gozo cuando atravesemos por diversas pruebas. Hemos de relacionar este tema con el pueblo de Israel desde que fueron llamados para salir de Egipto e ir en sus jornadas hasta la tierra de Canaán, a la cual Dios los llevó. Y cómo hemos de decir que este recorrer del pueblo de Israel desde Egipto hasta la tierra de Canaán es como un mapa a través del cual ellos se desplazaron. Pero por el otro lado está relacionado con el tabernáculo de Moisés y es un solo camino, tanto las jornadas de Israel como el tabernáculo también que le fue dado a Israel. Y lo vamos a comprender en esta tarde con la ayuda de Dios. Ok, estando ellos en Egipto, Dios ahí no los lleva a ninguna prueba, solamente Dios está ocupado en ponerles fundamentos para que ellos puedan crecer y tener lo necesario para ir en sus jornadas hasta Canaán. ¿Qué es lo que reciben ellos? Por un lado, ellos reciben si lo pueden ver ahí, en las casas, en cada una de las casas, ellos reciben la bendición de la sangre de un cordero que les fue mandado sacrificar y ponerla en el dintel y en los postes. Ahora, si nosotros tomamos la figura del dintel y de un poste, tenemos la figura que ya Dios estaba dando desde ahí de lo que es la cruz, al tener esta sangre puesta en los dos, en el dintel y en el poste. Ok, ellos reciben esta bendición que nosotros también recibimos cuando aceptamos a Jesucristo. Y cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, somos salvos del infierno y de la muerte a través de la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios. ¿Se entiende, verdad? Más adelante Dios les da al pueblo de Israel una columna de fuego, la cual no permite que los egipcios les den alcance al pueblo de Israel que va rumbo a Canaán, aun cuando ellos quieren. La columna de fuego tiene que ver con el Espíritu Santo, según lo dice 1 Corintios capítulo 10, verso 2. Esto tiene que ver con nosotros aquí en el primer mueble del tabernáculo, de cómo en el altar de los sacrificios encontramos la sangre del cordero y también el fuego que tiene que ver con el fuego de ser bautizados con el Espíritu Santo. Ya tenemos dos experiencias que también el pueblo de Israel tuvo en Egipto. La siguiente experiencia que ellos tienen en el pueblo de Israel, cuando es sacado de Egipto, ellos son llevados hasta el mar, en donde ellos son bautizados, y también lo dice el libro a los Corintios, capítulo 10,
verso 2. Ellos tienen la experiencia con el agua. ¿Qué tenemos aquí en el tabernáculo? En el tabernáculo tenemos la fuente del lavacro, en donde nosotros y el pueblo de Israel tienen la experiencia también con el bautismo en la naturaleza de Jesucristo. Esta similitud que tenemos aquí, junto con el recorrido del pueblo de Israel, no tiene nada que ver hasta aquí con las pruebas. Casi nadie tiene pruebas en este periodo. El pueblo de Israel no tenía absolutamente ninguna prueba. Si vamos al libro de Éxodo, en el capítulo 13, inclusive Dios se ocupa de que el pueblo de Israel no tuviera ni siquiera que enfrentarse a nadie en ese momento, porque Dios consideraba que si ellos salían de Egipto y enfrentaban una guerra o guerras, lo más natural es que a lo mejor se desanimaran y pensaran, si de eso se trata, Dios nos saca para pelear contra enemigos, pues mejor nos regresamos. Capítulo 13 del libro del Éxodo dice así en el versículo 17. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Entonces, se entiende que Dios en ese periodo de Egipto hasta el mar no los pasa por ninguna prueba. ¿Dónde es donde empiezan a ser probados y para qué? Apenas el pueblo de Israel pone un pie de aquel lado del Mar Rojo y entran en el desierto, en ese momento inmediatamente empiezan a ser probados. ¿Cuál es su primera prueba? Su primera prueba es que Dios los lleva a través del desierto y sin agua todavía. Ellos están teniendo mucha sed, se están muriendo de sed y encuentran un lugar que se llama Mara, que es el primer lugar en donde encuentran aguas, pero ¿qué creen? Esas aguas son amargas. Entonces ya están empezando inmediatamente a ser probados. El agua es amarga, pero Dios le habla a Moisés y le dice, a ver, pon en la ecuación de esta prueba ese árbol que tiene que ver con la cruz de Jesucristo, e inmediatamente las aguas se endulzan, las cosas cambian. Cuando nosotros ponemos en la ecuación a nuestro Señor Jesucristo en nuestras pruebas, inmediatamente las pruebas cambian y tienen en automático otro sentido. Bien, de ahí Dios los lleva al Sinaí, en donde Dios les da la ley, la palabra, la constitución a través de la cual ellos deberían de dirigir sus vidas, pero inmediatamente se empiezan a presentar otro tipo de pruebas. ¿Cuál es el siguiente tipo de pruebas que tiene que ver aquí con el candelero, con el altar de la oración o del incienso y la mesa de gobierno de los panes? Inmediatamente que nosotros somos bautizados en la naturaleza de Jesucristo, inmediatamente estamos conectados entrando al desierto en donde Dios va a empezar a probarnos a cada uno de nosotros. ¿Cuál es el propósito de las pruebas? ¿Qué tipo de pruebas se presentan ahí? Ya que las pruebas que se presentan en esta área del desierto son totalmente distintas a las pruebas que se presentan cuando uno pasa el Jordán y ya está en la tierra de Canaán, totalmente distintas, y ahorita vamos a tratar de entender cuáles son unas y cuáles son otras y por qué de unas y por qué de otras. ¿Ok? Muy bien. ¿A qué se empiezan a enfrentar? Aquí se empiezan a enfrentar en el desierto ellos a circunstancias que los rodean, ¿cómo qué? No tenemos pan. Nos trajiste aquí para matarnos de hambre, e inmediatamente
circunstancias externas empiezan a probar en ellos su situación. Y Dios les da pan, ahora no tenemos agua, y entonces Dios lleva hasta ellos a Cristo Jesús a través de una figura que es una roca que los sigue siempre por todo el desierto. Pero ¿cómo se comportan ellos? Siempre su tipo de prueba a la cual Dios los está llevando es hacia las circunstancias externas que empiezan a rodearlos. A nosotros también nos rodean circunstancias externas. No tengo trabajo, o el trabajo que tengo no es totalmente remunerable como para cubrir mis necesidades. Es decir, estamos viendo cosas en el exterior. Mi carro se descompuso o no tengo carro, me es muy difícil transportarme a mi trabajo. Es decir, son cosas externas, ¿me explico? Todo lo que se presenta inmediatamente en ese periodo cuando somos llevados al desierto es luchas, pruebas en relación a todo lo externo, nada que ver con lo interno, es a lo que me estoy tratando de referir. Pero en lo externo aparece algo que viene de nuestro interior en el cual no estamos para nada satisfechos, en el cual no vemos ningún bien. Todo lo que alcanzamos a ver es algo que está pasando y que trata de destruirnos o va a destruirnos. Es lo que alcanzamos y creemos y percibimos, pero no es el plan de Dios. El plan de Dios es llevarnos a nosotros a esas pruebas porque Él quiere que alcancemos a ver todo lo que está pasando en nuestro derredor y cómo nosotros estamos reaccionando. Es decir, si viene una mosca y se nos para en la nariz, entonces empezamos a culpar a Dios porque esa mosca vino y se paró en nuestra nariz o qué sé yo, o un perro nos ladró, un vecino nos insultó. Todo lo que pase exteriormente, siempre casi en ese periodo vamos a echarle la culpa a Dios. Muy bien, pero esto tiene que ver con esta área del tabernáculo. Inmediatamente que nosotros pasamos de aquí, dejamos la frontera de ser bautizados en la naturaleza de Jesucristo y pasamos hacia acá, a este segundo nivel en donde tiene que ver con el lugar santísimo, ya que del mar hacia acá tiene que ver con los atrios del tabernáculo y aquí ya estamos en el lugar santo, relacionando con el lugar santo. Todo lo que tenemos que aquí darnos cuenta es que aquí ya contamos con la luz de la palabra, de los 66 libros que tenemos en la Biblia, que tienen que ver con las 66 piezas en la que fue construido el candelero y sus 7 luces empiezan a alumbrar de manera extraordinaria para que empecemos a ver cosas que antes no veíamos y que ahora se nos permiten ver. Nos podemos acercar al altar de la oración para tener comunión con Dios, empezar a orar y tratar de entender qué es lo que nos está pasando, porque si no entendemos qué nos está pasando y por qué nos está pasando, entonces simplemente vamos a ir avanzando a ciegas y no vamos a saber por qué nos llega una prueba y qué es lo que Dios está tratando de mostrarnos en relación con nosotros mismos. ¿Qué hay dentro de nosotros? ¿Cuál es nuestra dependencia para con Dios? ¿O solamente lo tenemos como un amuleto en donde nos sirve para solucionar algo y echamos mano de Él? ¿O tenemos una relación o queremos una relación con Él como Señor, como amigo, como Dios, como compañero? ¿O solamente quien se encarga de solucionar nuestras situaciones que nosotros consideramos no agradables? Es decir, lo que Dios quiere es que empecemos a detenernos y empecemos a analizar cuáles son nuestras reacciones. Las reacciones del pueblo de Israel hasta ahí es siempre
haberle echado la culpa a Dios de todo. Nos sacaste de Egipto para matarnos de hambre, nos sacaste de Egipto, allá estábamos bien, para matarnos de sed, nos sacaste de Egipto para que nuestros hijos mueran y caigan en el desierto, es decir, siempre echarle la culpa a Dios, cosa que nosotros tenemos que detenernos y decir, a ver, ¿realmente es la culpa de Dios o Dios está tratando de enseñarnos algo? Y lo que Dios está tratando de enseñarnos es qué hay dentro de nosotros y cuál es nuestra dependencia para con Él. Pero viene otro periodo. No solamente Dios nos deja en el desierto y no solamente estamos aquí desarrollándonos, creciendo, siendo guerreros de la palabra, estudiando su palabra, empezando a tener comunión en la oración, porque hasta antes Israel en Egipto no tenía eso, pero una vez que Dios lo lleva al desierto, entonces le da la oportunidad, como en el lugar santo, de que nosotros estudiemos su palabra. Ellos recibieron la ley, tengamos comunión a través de la oración. Ellos empezaron a poder tener acercamiento con Dios en cuanto a que si no tenían una cosa la pedían y Dios se acercaba y se las daba, y entonces tener la elección de poder estar bajo la mesa de gobierno de la autoridad de Dios o seguir por su propio lado. Pero viene un cruce que es el cruce del río Jordán, en donde Dios le manda a Moisés y le dice, a ver, vas a tomar el arca y se la van a poner sobre sus hombros y van a avanzar y van a entrar en el río Jordán y las aguas se van a detener. Y cada israelita tendrá que pasar por debajo del arca. ¿Qué quiere decir esto? El arca representa la cabeza del gobierno de Dios. Cada judío, cada israelita tenía que aceptar, pasar y aceptar el gobierno de Dios para entrar en ese nuevo periodo. ¿Qué es este nuevo periodo? Entrar a poseer la tierra de Canaán. ¿Qué es lo que hay que poseer? Nosotros en nuestro corazón, cada una de esas cosas que se levantan culpando a Dios, porque cuando vienen las pruebas solamente estamos tratando de culpar a alguien y al primero que culpamos, indirecta o directamente, es a Dios. Ahora, esto no es nuevo. Esto viene y es tan viejo que viene desde el huerto del Edén. Al huerto del Edén Dios puso a Adán y a Eva, y cuando Dios vino y los buscó, empezando por Adán, Adán salió culpando a Dios. Y le dijo, Dios, si tú no me hubieras dado a la mujer, si tú me hubieras dejado solito, entonces las cosas serían muy diferentes. Aunque no le dijo así, pero indirectamente se lo dijo. ¿Quién creó a la mujer? Dios. Así que si yo no tuviera mujer, yo estaría feliz. Pero me diste una mujer y entonces mira las consecuencias. Llama a cuentas a la mujer y sale la mujer y le dijo, yo también soy inocente porque la serpiente. Entonces, esto de echarnos las culpas y no aceptar nuestra responsabilidad es un truco muy viejo y se remonta hasta el huerto del Edén. Al llevarnos Dios a pasar por debajo del arca y entrar en Canaán, Dios marca un periodo totalmente diferente. Y así como marcó un periodo diferente al pasar el Mar Rojo, el periodo diferente ¿en qué se basa? Antes de las aguas del mar no había pruebas. Inmediatamente que ellos ponen un pie del otro lado, automáticamente empiezan sus pruebas con lo relacionado en su exterior. Cuando ellos pasan el río Jordán, automáticamente cambia todo. No hay maná. Se acaba el maná. No hay nube que los guíe como los guiaba por el desierto. ¿Me explico? Empieza, en otras palabras, un nuevo periodo. Van a enfrentar otro tipo de pruebas. Ahora van a enfrentarse a los cananeos. Hasta aquí no hubo enemigos, excepto al principio nada más con Amalek y al final con otro de los reyes que brincó de este lado para pelear con ellos, pero
realmente no tuvieron guerras, pero una vez que ellos pasan del otro lado, su primer enfrentamiento es en Jericó. Y ahora sí, entonces a pelear las guerras. Todos estos enemigos tienen que ver aquí dentro de nosotros. Es decir, ahora ya no son cosas exteriores con las que vamos a tener que ser probados, sino ahora Dios empieza a enfocar de acuerdo a que tenemos a hoy y ya contamos con la luz de la palabra del candelero o de la Biblia. Ahora ya contamos, entonces Dios empieza a enfocar. Y no solamente esa luz, pero ahora tenemos la luz que se posaba en el arca del testimonio. Tenemos una doble porción de luz para enfocar hacia nuestro interior. Y Dios quiere que empecemos a ver a cada uno de los gigantes que viven ahí y empecemos a tomar la orden que se le dio al pueblo de Israel. ¿De qué? De acabar con ellos y de echarlos fuera de la tierra. Dentro de nuestro corazón existen todos y cada uno de esos enemigos. Y usted dirá, ¿dónde está su hombre viejo? Esa naturaleza leviatánica, corrupta que llevamos todos y cada uno de los seres humanos, cristianos y no cristianos. Pero que hablando de cristianos, no nos hemos ocupado sistemáticamente de empezar a enfocar al rey de Amalek, al rey de los jebuseos, a cada uno de esos enemigos que está ahí y que nos ha causado problemas por muchos años, pero que nosotros hemos estado ignorándolos y sí viéndolos, pero sin hacerles caso. A lo mejor hemos llegado a pensar, pues es que así soy. ¿O no? Así he sido toda la vida. Así que no voy a cambiar. Y Dios espera que cambiemos. Dios espera no solamente, es decir, su trabajo no solamente vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario para salvarnos de no ir a la muerte eterna, que es separación de Dios, y al infierno o al lago de fuego. Dios vino a salvarnos también de nosotros mismos, es decir, de esa naturaleza leviatánica a la cual se refiere el apóstol Pablo y dice, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Una vez que se hace visible en el apóstol Pablo, entonces lo transmite a las iglesias y parte de esas iglesias somos nosotros. Ahora que estamos recibiendo esta revelación, es tiempo de reenfocarnos, poner cuidado, analizar nuestro comportamiento, de dónde nace y entonces ponerle atención y volver al principio. ¿Cuál es el principio? Al altar de los sacrificios y traer ese problema que vemos en nosotros, no en los demás. Porque es bien fácil ver en la esposa, en el esposo y decir, wow, si tan solo se viera cómo es. Pero no es a lo que Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado a cuidar de nosotros mismos, a ser atalayas para nuestra propia ciudad, que es nuestro propio corazón, y cuando encontremos un enemigo, entonces venir al principio, al altar de los sacrificios y ponerlo ahí, y que el fuego que consume y que acaba con las formas, empezar a pedirle a Dios, Dios, acaba con esta forma que me ha caracterizado por tantos años y de la cual a veces me he sentido un tanto orgulloso y he dicho, es que así soy. Pero a Dios le agrada cómo eres. Más bien la única imagen que a Dios le agrada es la imagen de su Hijo y no creo que se parezca. Entonces necesitas venir al altar de los sacrificios, necesitamos venir y que ahí el fuego reduzca a cenizas esa forma de ser que no se parece a Cristo y que entonces Él empiece a crear en ti y en mí la única forma que Él va a aceptar siempre, que es la de su Hijo. Venir al altar de los sacrificios y decirle, Señor, perdóname, en otras palabras, buscar a los pies de Cristo la sangre por el perdón
de lo que yo pensaba que era normal y mi comportamiento no lo había considerado de esta forma y de esta forma, que ofendía a Dios, pero el Espíritu Santo claramente te va a decir: esto no es lo que le agrada a Dios. Esta forma de ser tuya no es la que le agrada a Dios. Necesitas cambiar. Necesitas ser diferente. Y no escudarte o no escudarme en pensar, es que si fueran diferentes, tal vez yo sería diferente. Pero como no son diferentes, y uno no tiene que pensar así. Realmente uno tiene que pensar en que uno tiene que ser como a Cristo le agrada. En otras palabras, convertirnos en lo que Él viene a buscar a las iglesias. Adoradores en espíritu y en verdad. Y un adorador es aquel que está dispuesto a obedecer en todo. Amén, hermanos. Así que espero que haya quedado un tanto claro. La próxima semana continuaremos para ver cuál es el otro tipo de pruebas y de pecados que de alguna manera no tienen que ver con ninguno de estos, o enemigos que no tienen que ver con ninguno de estos. Hay un tercero, y que Dios quiere que tengamos el cuadro completo para tener la visión completa de que las pruebas son con un solo propósito, que nosotros crezcamos hasta llegar a Canaán. Una vez que hayamos pasado por las pruebas que se presentan en el desierto o en el lugar santo, podamos ir al lugar santísimo, llegar a Canaán y empezar a pelear las guerras del Señor en nuestro corazón y deshacernos de los enemigos que son sus enemigos y nuestros enemigos, y que tratan de impedir a como dé lugar que nosotros lleguemos a la meta, al supremo llamamiento del cual habla el apóstol Pablo, hasta llegar a la nueva ciudad. Que Dios los bendiga. Bendiciones para todos.